vamos a hacer una breve aclaración o explicación del uso del diagrama de Moody para colocar algunas precisiones. Vamos a permitirnos compartir la pantalla. Entonces, vamos a trabajar sobre esto que es el diagrama de Moody. En este sentido, de trabajar sobre el diagrama de Moody, vamos a ir tratando de avanzar en nuevos aspectos, tratar de mostrarles algún elemento en términos de cómo lo vamos a usar para comparar una tubería vieja con una tubería nueva. Hay un proceso que se llama relining, que tiene que ver con que eventualmente se puede cambiar la tubería vieja por una tubería nueva, básicamente usando la misma tubería vieja o el mismo agujero por donde pasaba la tubería vieja. No es tan fácil, de hecho yo les he dejado un esquema aquí donde ustedes podrían revisar esto en una página, esto se los voy a subir también de manera tal de que lo tengan acceso a esa página donde muestra varias posibilidades que usa esto, con pasar la tubería por el mismo agujero, hacer un agujero nuevo en el mismo lado. La idea es cómo es que hacemos un relining o un cambio de tubería. Entonces esto nos puede servir, o sea, la idea es que nos sirva para mostrar el concepto que estamos tratando de colocar ahora, oye, cómo el diagrama de Moody tiene que ver con esto en el caso de tubería nueva, tubería vieja. Y aquí estamos hablando de estamos 200 metros, podría ser cualquiera en realidad, y que vamos a usar, que tiene una tubería vieja de 3,5 pulgadas de diámetro y se reemplaza por una tubería nueva de 90 milímetros en plástico flexible. En realidad los diámetros deberían ser diferentes, pero vamos a considerar por cuestión de demostración de cálculo que sean más o menos iguales, cuestión que vamos a mirar. Vamos a suponer que el fluido Howe va a ser razón de 1 metro cúbico por minuto, con las condiciones del agua que está, o sea, de la viscosidad relativa, ¿no es cierto?, de 999 y la viscosidad cinemática de 1,01 por 10 a la menos 6. Esto es más o menos el planteamiento, insisto, lo pueden revisar en el apartado que les dejo ahí para ver alguna lógica de cómo se podría hacer, pero básicamente, mira, colocan la tubería y la meten en el mismo espacio, rompiendo un poquitito con alguna tubería, perdón, con algún tipo de broca o con algún tipo de usillo que pueden trabajarse por ahí. Términos generales para tubería bastante más grande. En algunos otros casos se hace una cuestión parecida a la que están mostrando acá, que van metiendo la tubería, ¿no es cierto?, de PAD, en este polietileno de alta densidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, en función de pasarla por allí, por el espacio que tiene la tubería. Y en otros casos, simplemente para demostrarlo, y la tubería se dobla según esta característica, por eso se habla de una tubería flexible, se dobla con esa característica, se empieza a pasar y obviamente después se libera y esto toma la forma redonda. Las tuberías que vamos a usar, básicamente las tuberías de acero según Schedule 40, ¿no es cierto? Donde en particular nosotros vamos a usar esta que está aquí, de 3,5, que son 90 milímetros, que son 101, ¿no es cierto? Y que el diámetro es de 101,6, o sea, 3,5 pulgadas, ¿no es cierto? Acuérdense que el espesor de la pared es 5,74, por lo tanto nos queda que el diámetro interior es 90,12. Insistimos que vamos a usar 90 como medida, a pesar de que no, en estricto rigor debiéramos verificar cuánto es el diámetro interior de cada una, pero vamos a hacer esa situación. Y por otro lado vamos a hacer tubería tigre de 90 milímetros del tipo soldable, para tratar de, vamos a ir a esta parte de aquí, nosotros hay tuberías de PPR, de PN10, PN16, PN20, soldable, roscable, o aquaterm, los tipos que tienen. Nosotros vamos a usar básicamente la soldable, y en particular vamos a usar la de diámetro nominal 90 milímetros, que tiene un diámetro interior de 80,6. Estricto rigor, estos serían los diámetros que deberíamos usar. Nosotros vamos a usar el mismo diámetro simplemente para demostrar la condición de cálculo entre la tubería vieja y la tubería nueva. Caudal y velocidad, como es 1 metro cúbico por minuto, en realidad son 0,076 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tenemos allí. Y el caudal, como es caudal evaporado, usamos diámetro de 90 milímetros, recuerda que vamos a usar 90 milímetros, entonces nos da que la velocidad es 2,62 metros partido por segundo en función de lo que tenemos allí. Recordar que estamos usando 90 milímetros básicamente para tener una comparativa a igual característica. El número de Reynolds, de acuerdo a la definición que es D por B partido por mu, o D por B por ρ partido por mu. Nosotros en general usamos el D por B partido por mu, que es viscosidad cinemática. Nosotros tenemos la viscosidad cinemática que ya sacamos antes, que era 1,1 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Y recordar que son metros, segundo, y acá tenemos metro cuadrado, metro segundo, y segundo, partido por segundo, por lo tanto nos queda dimensional, 233.000 en este caso, el número de Reynolds. Si bajamos al factor de fricción, según la ecuación de Blasius, nos dice que como es flujo turbulento, más de 2300, nosotros tenemos que factor de fricción es 0,316 partido por la raíz cuarta del número Reynolds. Como el número Reynolds 233.465, entonces el factor de fricción es 0,014. Y eso es empíricamente lo que nos resultaría. Y aquí empezamos entonces, bueno, si vamos al diagrama de Moody,
Bueno, si vamos al diagrama de Moody, lo que tenemos que hacer es venir y ubicar, ¿no es cierto?, en este eje de acá. Oye, ¿dónde están los 200.000? Recordar que aquí están, ¿no es cierto?, los 100, los 1000, los 10.000, perdón, los 100.000, 100.000, 200.000, por acá está los 300, por aquí tanto, estarían los 230 y tantos mil más aproximadamente. Subimos y tocamos, ¿no es cierto?, la primera curva en este caso, ¿no es cierto?, y establecemos que nos da 0,015, más o menos, por ahí, ¿no es cierto?, eso nos dice. Bueno, ¿qué nos decían antes? Oye, que teníamos 0,014, que nos dice el diagrama de Moody, que teníamos 0,015. Podíamos aceptar que son más o menos o bastante parecidos. Recordar que el diagrama de Moody es una aproximación y el otro, ¿no es cierto?, es un cálculo un poquito más preciso para una condición de tubería nueva. Nosotros no tenemos tubería nueva en particular. ¿Qué es lo que tenemos? Oye, tubería vieja de acero, a pesar de que no está aquí en este diagrama de Moody, podrían encontrarlo en otro, por ejemplo, alguna definición de tubería vieja, pero lo hice aquí con tubería de acero forjado, o fundido, perdón, cast iron, y puse que la rugosidad relativa es 0,026, y como la rugosidad relativa es E partido del diámetro, en este caso el 0,26 partido por 90, nos da que es 0,0288. Ese 0,0288, entonces, lo llevamos al diagrama de Moody y digamos, oye, ¿sabes qué? Vamos en este eje de las rugosidades relativas, que acá están las rugosidades relativas, ¿no es cierto? Y vamos a buscar dónde está el 00288, 002 está por acá, ¿no es cierto? 00288 está allí, debiéramos tomar esa linecita, ¿no es cierto? Llegar hasta donde va. Y en definitiva deberíamos subir con el mismo 233.000 y algo del número Reynolds que teníamos antes, hasta este punto, ¿no es cierto? Intersectar desde este punto hasta el resultado nos dice que es 0,025 el resultado según la tubería vieja. La diferencia entonces está aquí, que nosotros fuimos con ese mismo número, ¿no es cierto, Reynolds? Pero ahora no intersectamos la primera curva, sino que intersectamos la curva que correspondería más o menos, ¿no es cierto?, entre 0,02 a 0,04, que es la 0,028 que nosotros tenemos por ahí, ¿no es cierto?, que está más o menos en el medio, y como en ese punto intersectamos y sacamos hacia el lado, nos dio un valor 0,025. Ya, con eso demostramos en definitiva que hay dos valores de rugosidad. En estricto rigor hay otro valor de rugosidad, porque tiene que ver que, oye, si la tubería no es plástico, ¿cuánto es efectivamente? Bueno, nosotros podríamos decir plástico, no, perdón, glaso plástico, que arriba es vidrio plástico, ¿no es cierto?, que tiene prácticamente cero rugosidad. Supongamos que tenemos rubber smooth, o sea, goma suave, simplemente por colocar alguna diferencia. 0,01 partido por 90, entonces la rugosidad es 0,0011. Si nosotros vamos al diagrama de Moody, entonces vamos a encontrar que el 0,011 debería estar aquí, hoy es 0,0, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los tres 0,011, 0,01 prácticamente esa curva, y tomamos esa curva y llegamos a donde estamos de nuevo aquí, y en estricto rigor tendría que estar un poquitito más arriba, no es exactamente en el mismo momento, un poquitito más arriba, entonces está sobre el 0,015, por colocar un diferencial, ¿no es cierto?, en términos prácticos con respecto a este elemento. Lo importante es el procedimiento, o sea, tomamos desde la curva de la rugosidad relativa, fuimos, intersectamos hasta el número de Reynolds y salimos hacia el lado y identificamos cuál es el valor. ¿Qué nos resulta de esto? Bueno, nos resulta que, recordar obviamente que teníamos la rugosidad relativa antes, esto era el inicial sin la condición de ninguna otra tubería, básicamente con tubería nueva, tenemos en realidad cuatro valores. Según la ecuación de Blasius, que es la ecuación teórica, ¿no es cierto?, que es factor de fricción 0,316 partido por la raíz cuarta del número Reynolds, nos da 0,014. Si lo que tuviéramos es por Moody bajo esa condición de tubería nueva, entonces da cercano al 0,015, ¿no es cierto?, no exactamente el 0,14, pero 0,015. Si vamos a tubería vieja, que es lo que vimos antes, ¿no es cierto?, y verificamos ahí la condición de tubería vieja, decimos, ¿sabes qué? Teníamos el mismo número de Reynolds, ¿no es cierto?, pero nos fuimos hasta 0,028, que era la rugosidad relativa, y nos dio que era 0,025, ¿no es cierto?, el factor, ¿no es cierto?, de esta condición. Y en tubería nueva nos dio 0,015, básicamente por una cuestión de que no era mucha la diferencia, tuvimos casi la misma curva, debe estar un poquito más arriba, y probablemente, siendo generoso, debería ser 0,016 o algo así, para colocar alguna diferencia. Esto no significa que tenemos cuatro valores. ¿Qué es lo que conviene aquí revisar? Bueno, que estamos viendo caso de tubería nueva versus tubería vieja, entonces obviamente aquí la tubería vieja 0,025 como factor y la tubería nueva entre 0,014 o 0,015, cualquiera de los dos datos, ¿no es cierto? Obviamente la ecuación de Blasius aparece bastante más precisa porque tenemos bastante más números para acercar. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, básicamente la ecuación de Darcy-Weisbach para establecer
¿Cuál es la pérdida de carga por el largo? En función de que la pérdida de carga por el largo es F, que es el factor de fricción, por el largo, por la velocidad al cuadrado, partido por el diámetro y por 2G, que es la aceleración de gravedad. Comparamos las dos situaciones, la tubería vieja, ¿no es cierto? Tenemos HFLP cuadrado y tenemos que el F va a ser 0,025, de acuerdo a lo que sacamos, ¿no es cierto?, en la condición de factor de fricción para tubería de acero vieja, o en este caso en realidad tubería de acero forjada, fundida simplemente, y nos da que las pérdidas de carga para los 200 metros con la velocidad de 2,62 metros en un diámetro de 90 milímetros, 19,43 metros columna. Si por otro lado lo sacamos una tubería polimérica nueva, decía ahí por ejemplo en el ejercicio polietileno, nosotros usamos goma simplemente para no colocar el valor 0, y nos dio que era, por ejemplo, 0,014, que es el calor de una tubería nueva, ¿no es cierto? Y nos da por 202,62, que es los mismos valores que tenemos al otro lado, ¿no es cierto? Y nos dice que la pérdida es 10,88. Bueno, demostramos con esto que una tubería nueva tiene menos pérdidas que una tubería vieja, y la manera, ¿no es cierto?, obviamente de verlo puede ser, oye, pero es que esto era obvio cuando yo vi la tubería que estaba a este otro lado, cuando en la primera diapositiva usted me dice, oye, vamos a circular por esta tubería vieja, obviamente voy a tener pérdidas, no tengo la misma consideración de diámetro y una serie de condiciones. Pero en realidad la teoría, nosotros lo que nos interesaba mostrar aquí tenía que ver con cómo usábamos el diagrama de Moody para dos condiciones distintas, que son las que trato de mostrar aquí, en términos de que si tenemos tubería nueva con un valor o muy cercana a nueva con 0,001, nosotros llegamos con el factor de fricción, perdón, con el número Reynolds de 230 y algo mil hasta esta curva, y nos da cercano al 0,014, el 0,015, un poquito más arriba, básicamente porque nosotros quisimos usar un valor un poquito distinto, pero debería haber sido 0,014 para una tubería nueva, ¿cierto? Y en el caso de tubería vieja, si nosotros nos fuimos antes, verificamos que la condición de esta tubería, ¿no es cierto?, tenía que ver con una tubería de acero fundido, no necesariamente tubería vieja, fíjense que 0,26, no sé qué 0,26 partido por 90, o 0,0288, ese 0,288 lo llevamos, ¿no es cierto?, hasta la condición de esta tubería de acá, ¿no es cierto?, vamos a estas curvas que están acá, traemos la curva hasta intersectarla con el número de Reynolds, y del número de Reynolds salimos al lado, nos da que el factor de fricción es 0,025. Y eso nos sirve para mirar. Tenemos dos posibilidades de ver, oye, cuando es tubería nueva usamos básicamente el valor de la curva apenas toca acá abajo, o a lo mejor exageramos un poquitito en este caso con tomar un valor un poquitito más arriba, pero en general usamos esta curva de acá abajo para tuberías nuevas o suaves, como dice allí, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos da un valor cercano al valor teórico de la ecuación de Blasius en este caso. Y en el caso de tuberías viejas, ¿no es cierto?, con tuberías con alguna rugosidad mayor, no necesariamente vieja, nos va a dar una rugosidad más alta, y por lo tanto tenemos que ir hasta la curva, perseguir la curva hasta el punto donde estamos, ¿no es cierto?, del número de Reynolds, y salir hacia el lado para encontrar su factor de fricción. Y eso obviamente nos va a generar que vamos a tener obviamente distintos factores de fricción, y eso se van a ver reflejados, por ejemplo, en la ecuación de Darcy para establecer esas condiciones de pérdida. Espero que les sirva este dato, más que este dato, este breve video que nos tenía que ver con cómo usar el diagrama de Moody, ¿no es cierto? Y hay que aprovechar de mirarlo y compararlo con otra condición. Eso por mi parte, muchachos. Muchas gracias.